Confiaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para... Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Oh alma mía, ama a Jehová. La Iglesia Cristiana Tabernáculo de Adonai en Las Vegas, Nevada, presentan el programa de teología bíblica, Encontrando Perlas Escondidas. Encontrando Perlas Escondidas. Y ahora con nosotros los presentadores de este espacio, los pastores Aldrin y Anneli Pais. Quédese en nuestra sintonía. Debes amarle, oh alma mía. El verso 1 al verso 5. Dice, su palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos. Y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de las cuales había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares de todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Gloria a Dios. Aquí vemos como algo bien tremendo. Este fue el hijo de Ezequías, uno de los mejores reyes que tuvo Israel, que es en lo que es el sur, el reino del sur, que vamos a estar estudiando más adelante los reinos, cómo se dividieron en el reino del norte y el reino del sur. Y aquí hoy estamos hablando de cómo cortar esas cadenas y esos cerrojos que el enemigo pone. Vemos acá que Manasés apenas tenía 12 años cuando empezó a reinar en el reino del sur. Y dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Su padre fue un gran rey, un gran gobernador que quitó todos los altares, que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Veamos acá que dice que hizo culto, que edificó en lugares altos, porque reedificó en los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Aquí vemos que muchas veces hay muchas cadenas y muchas maldiciones que se cortan. Pero de repente un hijo o viene una generación y vuelve a reedificar lo que ya el padre había quitado. Muchas veces con tu oración, con tu búsqueda al Señor, tú vas a cortar y vas a quitar muros y vas a romper cerrojos y vas a romper cadenas y vas a cortar toda esa línea de maldición. Pero de repente hemos estudiado anteriormente cómo viene el enemigo a tirar lazos, a cobrar, pero sabemos que a los que estamos en Cristo, Él nos va a guardar y tenemos que ponernos a cuentas con el Señor para que el Señor sea el que rompa a través de su sangre preciosa toda esa línea de maldición. Pero aquí vemos al joven que él, en lugar de seguir el ejemplo de su padre, siguió el ejemplo de sus ancestros, de sus abuelos que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y reedificó lo que ya se había caído, lo que ya el Señor había roto, lo que ya había derribado Ezequías, Él lo vuelve a derribar. Aparte de eso, dice que edificó altares en la casa de Jehová, en las cuales había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Dice su palabra que estaría su nombre, le dijo a Salomón, para toda la eternidad. Pero lo que pasó fue que él, en lugar de poner el nombre de Dios en alto, dice que le rendió culto. Vemos el verso 2, pero dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones. O sea, se dejó llevar
porque muchas veces eso está pasando en la actualidad. En la actualidad los seres humanos estamos viendo lo que el mundo está haciendo y como el mundo lo llama normal, nosotros lo empezamos a ver normal. Si nosotros no llenamos nuestra vasija, nuestro ser, nuestro caminar con la palabra de Dios, entonces nos vamos a confundir y empezar a ver lo malo como que fuera normal. Y vamos a llamar a las cosas que son parte del mundo. Y eso le pasó aquí a Manasés. Él empezó a ver que era normal todo lo que las naciones hacían. Y no buscó las sendas que buscó su padre, que fueron las primeras sendas antiguas, de estar bajo la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios cambia nuestra mentalidad, solo la palabra de Dios puede transformar nuestra mente. Y dice porque reedificó lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baales, e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos, rindió culto. ¿Qué significa esto? Que en su tiempo él empezó a ver lo que son los planetas y a leer lo que sería actualmente el horóscopo, lo que serían las cartas, lo que sería todo lo que sería hechicería. Entonces todo lo que los planetas significaba, y como podemos ver son horóscopos y todo lo que esto dice que es abominación para el Señor. Gloria a Dios. Dice en Levíticos 19:31. No os volváis a los encantadores, contaminándonos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. La palabra de Dios es clara. Una de las puertas por las cuales tiene el enemigo acceso para reedificar lo que ya se había destruido. Como los muros de Jericó cayeron, así cae en el nombre del Señor. A través de la alabanza, a través de la adoración, a través de la búsqueda con el Señor, a través de la intercesión. Se caen todos esos muros, pero después vuelven a levantarse. ¿Por qué? Porque se le abren esas puertas. No podemos prestar nuestras manos, no podemos prestar nuestros ojos, no podemos prestar nuestros sentidos a lo que es el mal. Porque claro está, no os volváis a los encantadores, contaminándonos, dice, no podemos contaminarnos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Lo está mandando el Dios poderoso, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que formó en nuestra madre nuestros huesos. El mismo Dios dice, no podemos volver hacia los encantadores porque hay contaminación y eso trae maldición y trae pecado delante de los ojos de Jehová. Y se le da autoridad al enemigo, como lo leímos hace unas semanas. Ahí hablando de Sansón, cómo él fue enlazado con muchas cadenas, cómo fue enlazado con cuerdas. Y es por eso, porque le abrimos las puertas al enemigo. Estudiamos cómo él estaba ahí cómodo y cómo él creyó que toda la vida Dios lo iba a salvar. Pero hubo un momento que ya se cerraron las puertas y que Dios ya no, el favor de Dios ya no estaba con él. Tenemos que tener ese cuidado de ponernos a cuenta todos los días. Es lo que hemos estado estudiando, de subirnos al altar. Porque debemos de estar a cuentas con el Señor. Dice que debemos de ir con el juez. Él es nuestro juez y Él es nuestro abogado. Ahora porque estamos en la gracia. Y podemos ponernos a Él y decirle como lo hizo David. Dice que no encubrió delante de Dios ninguno de sus pecados y no encubrió delante de Dios ninguna de sus iniquidades. Y por eso dice que sus huesos se volvieron a rejuvenecer. Porque al parecer este hombre, David, ya hasta tenía artritis por tanto dolor, porque había callado todo este tiempo. Pero vamos al verso 6 que dice, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Himnón, observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado adivinación y consultaba a divinos y encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Esto se me hace muy reconocido. El mundo hoy en día está practicando tales cosas, pero dirás, nadie está pasando por fuego a sus hijos.
Había un Dios que tenía las manos extendidas y que lo ponían en fuego ardiente. Imagínate ese bebé quemado ahí para idolatría, eso aborreció Jehová. Pero ¿qué está pasando hoy con las naciones? Están los abortos, están dejando niños tirados, están abandonando, los están secuestrando para quitarles sus miembros y venderlos en el mercado negro. Están haciendo de otra manera lo mismo que se hizo en esta época. Y dice que hasta que se encendió la ira de Jehová. Es que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y esto consume su dolor, porque Él nos envió a Cristo para que nosotros fuéramos salvos. Y nos dio su palabra para que nuestra mente fuera cambiando. Pero ahora lo que más importa a muchos seres humanos es el dinero. Porque dice su palabra que el principio de todos los males, de todas las enfermedades, es el amor al dinero. No es que usted sea rico, usted puede ser rico, pero con la bendición de Cristo en su vida. Usted puede ser pobre, pero con la bendición de Cristo en su vida. Sea en su pobreza, como decía Pablo, en lo poco o en lo mucho, yo te bendigo, yo te alabo, y eso es lo que un hijo de Dios debe de hacer. Pero continuamos aquí. Vámonos hasta el verso 9, donde dice: Manasés pues hizo extraviarse a Judá, a los moradores de Jerusalén, para hacer el más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Este rey, imagínate, dice que hizo más mal que las naciones que había destruido Dios delante de su pueblo, porque él, conociendo la verdad, conociendo de la ley de Dios, estaba practicando tales abominaciones. Porque esto trae maldición. Porque el enemigo, hay un enemigo, un adversario que viene a cobrarte. Y no solo a ti, viene a cobrarte a tu nación. ¿Qué pasa cuando una persona se llena de odio? Cuando una persona se llena de maldad. No solo se destruye la persona, destruye a su nación. Por eso es que hay jóvenes, hay adultos que se les mete en su mente que van a ir a matar a una escuela, que van a ir a matar a un edificio, porque no solo se destruye a sí mismo, sino que destruye a su nación, destruye a su madre. La madre que se entera que un hijo está haciendo tales cosas, cuánto dolor le puede causar a la familia, a la madre y a su familia. Y es lo que pasó con Manasés, que él se estaba destruyendo a través del pecado, pero no solo se estaba destruyendo a él, estaba destruyendo a su nación, estaba destruyendo a sus hijos, porque los estaba entregando al mal. Cada vez que nosotros pecamos, estamos entregando a nuestros hijos al mal, al enemigo, para que luego venga con lazos a cobrar. Pero hoy es el día que el pueblo de Dios tiene para romper esos cerrojos, para romper esas cadenas, simplemente con su oración y poniéndose a cuentas con el Dios poderoso, entrándole con todo su corazón, diciéndole: aquí estoy, Señor, y ningún pecado voy a encubrir delante de ti, poniendo: Espíritu Santo, revélame cuál pecado yo tengo, los pecados que han venido, para yo poderlos declarar delante de ti. Porque ¿cuál es la llave? La llave es tu confesión a través de tu boca. La puerta es tu boca, pero la llave es tu confesión. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Gloria sea al Señor. Aleluya. Vamos al verso 9, donde dice: Manasés pues hizo extraviar. Ya leímos el 9, vamos al verso 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Es como el día de hoy. El día de hoy Dios está hablándonos a nuestra vida a través de su palabra. El Señor nos está hablando a través de su Espíritu Santo, porque Jesucristo dijo: yo me voy porque es necesario, pero les dejo al Consolador, les dejo mi Espíritu Santo. Y en nuestro corazón, dice la palabra de Dios, que está escrito, podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Hasta un niño sabe cuando hay algo malo y aún algo bueno, no con la capacidad de un hombre y una mujer
mandamiento y dice que cuáles son los mayores dictadores en una casa. Es un bebé cuando llora y necesita el pecho, los abrazos y el amor. Entonces la madre va y acude. Imagínense si un bebé sabe cómo llamar la atención de sus padres, ¿cómo no un hijo de Dios va a saber con su Espíritu Santo cómo caminar cuando nosotros vamos a la palabra, a la oración y confesamos con nuestra boca y declaramos como David, ninguna cosa oculta delante de nuestro Dios poderoso? Porque Dios no va a escuchar la voz del pecador, pero sí va a escuchar la voz del pecador que se arrepiente y se humilla delante de Jehová. Y este hombre no se había humillado. Al contrario, se estaba exaltando, se estaba engrandeciendo, se estaba creyendo porque era rey grande y poderoso, que él podía hacer lo que él quisiera sobre sus hijos y sobre sus naciones. Pero no hay hombre que pueda sobrepasar la palabra y la voluntad del Padre Celestial. Gloria sea el Señor. Y aparte que qué tristeza que Jehová le está advirtiendo, como le está advirtiendo ahora a las naciones: arrepiéntanse, vengan al Señor, humíllense, porque un pueblo que se humilla yo lo bendigo, porque el pueblo que se humilla yo lo levanto, yo sano su tierra, porque aquel que confesara sus pecados yo sanaré. Y la palabra nos lo advierte. Pero igual que en ese tiempo no escuchó Manasés. Veamos el verso 11. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey y de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿Esto qué significa? Después de que el hombre le sirve bien al enemigo, a la carne y al mundo, después es desechado, después es torturado, después es dejado como despojo, porque Satanás al que le sirve bien le paga mal, el mundo al que le sirve mal lo desprecia, pero hay uno que no desprecia y no deja y no abandona, y se llama Cristo Jesús de Nazaret. Después de que este hombre le sirvió a los Baales, después de que este hombre le sirvió a esos dioses que iban contra la palabra de Jehová, ahora viene a cobrarle, encima que le sirvió, le va a cobrar y se lo llevan cautivo a Babilonia. ¿Cuántos de nuestros hijos, de nuestros esposos o esposas están cautivos en Babilonia? Pues hoy es el momento que tú vengas y que esa cautividad haga venir y vuelva al lugar la posición que Dios te dio, porque Dios te tiene en posiciones y lugares especiales, en la mente, en el corazón, en los proyectos de Dios. Tú no eres cualquier cosa, tú eres comprado con la sangre de Cristo, eres real sacerdocio, eres princesa amada del Señor, y el fruto de tu vientre es bendito, dice su palabra. Pero el enemigo ha venido a robarnos, a quitarnos y a llevarse cautivos a los seres que amamos. Pero claro, sigamos peleando en oración, en adoración, clamando y no ocultando delante de Dios ninguno de nuestros pecados. Y todos los días subirnos a los dos altares, al altar de bronce que es la oración, de reconocer nuestros pecados, de reconocer nuestro lugar como seres humanos, y al altar de incienso que son nuestra adoración, nuestro clamor, y sabiendo que aunque hay momentos difíciles, que todo tiene propósito en la mente y en el caminar del que ama al Señor. Gloria sea su nombre. Fue cautivo, dice su palabra, veamos, pero en el verso 12 dice: mas luego que fue puesto en angustia, óigase, después de que él fue puesto en angustia, porque eso va a pasar. Si mire, con dificultad se va a salvar el justo, dice, ¿dónde quedará el impío? Y ahora este hombre, después de que tuvo riquezas, está cautivo, está esclavo, está lleno de cadenas,
su angustia. Qué hermoso y misericordioso es nuestro Señor. Mas luego que fue puesto en su angustia, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios, de sus padres. Este hombre viene y se humilla y le dice: perdóname, Señor. Y así como David dijo, y no ocultó ninguna de sus iniquidades delante de Jehová, ahora este hombre Manasés se da cuenta que no le sirvió de nada el horóscopo, que no le sirvió leer los cielos, que no le sirvieron los Baales, que su oro y su reinado no le sirvió nada, tal y como lo dijo el salmista, el que hizo los proverbios, Salomón. Asimismo este hombre se da cuenta que nada, que todo es vanidad de vanidades, que lo único cierto y el único lazo que el hombre necesita es el lazo de amor de Cristo Jesús. Es el único lazo que los seres humanos necesitamos, los lazos de amor de su palabra, que son fuentes de agua viva, que son manantiales para nuestra vida. Que aunque en esta tierra padezcamos, no importa, porque la gloria que nos espera allá en lo alto no se compara con las tristezas que padezcamos en la tierra, dice su palabra. Aleluya. Dice su palabra en el verso 13, en el verso 13, y habiendo orado, él fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Ahí, en ese momento, se da cuenta que no hay ningún lugar, por muy bien que estés o por muy mal que estés, el único lugar que Dios tiene para ti te va a restituir, porque en el proyecto de Dios eres princesa, eres sacerdote y ya estás en lugares celestes, en lugares de bendición, aunque el enemigo solo te enseña lugares de desierto, pero aún en el desierto dice la palabra de Dios que Jehová de los ejércitos hace que florezca y que salgan pozos en el desierto, porque aquel que hizo los cielos y la tierra es capaz de hacer que brote agua de la piedra, como se lo mostró un día a Moisés. Aleluya. Y dice que después de esto se dio cuenta, qué precioso. No espere que llegue el día malo para darse cuenta que el camino no es el que usted pensaba, sino que el camino solo hay uno y se llama Cristo Jesús. Dijo: yo soy el camino, la resurrección, Él es la vida. Los sacrificios de Dios, oiga usted, los sacrificios de Dios, que es el espíritu quebrantado, el corazón constricto y humillado, no lo desprecia Dios jamás. Salmo 51, 17. Gloria sea el Señor. Juan 9, 31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste escucha Jehová. Así que ponga atención, si usted quiere que su oración sea como un olor fragante, como en el tabernáculo y está el altar del incienso, y diga al Señor: ese es el olor, ese es el olor de Mario, que está clamándome y está fragante, porque ha lavado sus manos, porque ha limpiado sus vestiduras, porque está humillado, porque se puso en mi presencia y no me ocultó sus pecados y se arrepintió y declaró que yo era su Dios. Ahora yo concederé los deseos de su corazón, pero aquellos que no concedas, porque Dios tiene un plan mejor para ti. Gloria sea al Señor. Vamos a ver el verso 16, aleluya, y dice así, vamos a leer aquí donde dice el 14, después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Girón, en el valle y en la entrada de la puerta del pecado, y amuralló Ofel
y elevó el muro muy alto y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Vamos a estar hablando un día de esto, de las puertas. Qué precioso es el estudio de las puertas que tiene Israel y qué significado tienen en nuestra vida espiritual. Pues él edificó más grande el muro, porque ya el pecado no iba a entrar. Así es, cuando tú sales del pecado, puedes edificar con la palabra de Dios, con la oración, con tu mente renovada, con el Espíritu Santo, para que el enemigo no vuelva con sus lazos. Y tu clamor delante de Dios hará que ese muro sea grande y no sea traspasado por aquellas cosas que pasan en el mundo, por aquellos dardos del maligno y por aquella debilidad que todos los seres humanos tenemos, porque somos carne, somos hueso y somos polvo. Pero cuando nos edificamos en Cristo Jesús, no hay ninguno que pueda traspasar, porque el Señor mismo es el que nos guarda. Como dice su palabra, que el ángel de Jehová acampa a los que le temen con todo su corazón. Veamos segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 22 y 23. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén en las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrendas a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Ese era el padre de Manasés, el hombre que derribó aquellos murales que eran del pecado. Pero ahora que su hijo volvió a reedificar lo malo, Dios también tuvo misericordia. ¿Y sabe por qué? Porque su padre le agradó a Dios. Cada vez que usted, madre, padre, esposo, esposa, ora por alguien, ese clamor está siendo como olor agradable. Y tarde o temprano, Manasés no cambió de la noche a la mañana. Manasés hizo muchos años lo malo delante de los ojos de Jehová. Pero llegó el momento que Dios se acordó de Ezequías. Ni siquiera quizás se acordó de Manasés, sino se acordó de la promesa que tenía con David, de la promesa que le afirmó a Salomón, de la promesa que le afirmó a los reyes anteriores que hicieron lo bueno delante de Dios, y se acordó del padre de Manasés, que él destruyó y ayudó a su pueblo a que confiara en Dios. Y ahora Dios, en medio de la angustia, este varón se arrepiente y Dios lo escucha y le vuelve a poner el lugar que tenía. Quizás tú ya no tengas un lugar especial con tu esposo, con tu esposa, con tu madre o con tus hijos. Tal vez tu hijo, tu hija ya perdió aquel lugar especial y está perdido. Pero sigue adelante, no te detengas, no bajes tu guardia. Cree en el Señor porque Él lo hará. Él lo prometió y Él lo va a hacer de alguna manera sobrenatural, porque Dios trabaja de muchas maneras y hace. Si Él hizo los cielos, si Él hizo la tierra, puede hacer cualquier cosa inesperada. Lo hizo con este hombre que posiblemente estaba a punto de morir, pero él se humilló y Dios lo escuchó y le volvió a dar y lo restituyó. Y no le dijo: tú ya no vayas porque tú me fallaste. Al contrario, aquí está tu corona, aquí está tu capa, aquí está tu reino, que en realidad es el del Señor. Vuelve a administrar lo que yo te perdono. Ese es el amor y la misericordia del Señor. Veamos, dice Proverbios 29:1. El hombre que reprendido, oiga esto, endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Si este hombre no se hubiera arrepentido ahí donde estaba esclavizado, no hubiera habido medicina para él. Porque dice: el hombre que es reprendido y endurece su cerviz, o sea que no se humilla, de repente será quebrantado.
es necesario que le pidamos al Espíritu Santo que nos escudriñe para que nos muestre toda nuestra enfermedad y poder con nuestra boca declarársela a Dios. Y como hizo David, no ocultarle nada para que Él, Señor, trabaje como lo hizo con Manasés. Te quiero leer, ya con esto termino, un breve extracto de lo que es el reinado de Amón. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar. 2 años reinó en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés. Oiga, tengamos cuidado, porque lo que nosotros sembramos, nuestros hijos también lo van a llevar. Pero si nosotros hacemos lo bueno, aunque nuestros hijos hagan lo malo, Dios tendrá misericordia de alguna manera, como nos lo enseñan las Escrituras. Y dice, su padre, porque ofreció sacrificio y subió todos los ídolos y sus ídolos que su padre Manasés había hecho. ¿Sabe qué tremendo? Aquí hay algo. El papá nunca se deshizo, porque dice que los volvió a subir, los que hizo. Ahí los tenía escondiditos. Y ese fue un grave error de su padre. No escondamos nada delante de Dios. No guardemos debajo de la cama cosas que a Dios no le agradan. Porque luego lo que nosotros guardamos, aunque estaba en oculto, aunque no lo practicamos, pero ahora viene que lo público lo va haciendo su hijo. Dice, pero nunca, oiga, aquí está la respuesta, pero dice, pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés. Esa es la respuesta. Como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado. En lugar de disminuir el pecado, dice que aumentó su pecado. Es lo que pasa cuando nosotros no nos humillamos delante del Señor. Dice que viene el quebrantamiento y para eso no hay medicina. Qué terrible, porque no hay medicina. ¿Sabes por qué? Porque la única medicina es la sangre de Cristo. Pero cuando nosotros rechazamos la sangre de Cristo, ya no hay nada más que hacer. Y cuando un hombre y una mujer se llenan de orgullo y de ego, ya no pueden entender. Y entonces viene el quebrantar y el día de lamento. Pero Manasés, en el día del quebrantamiento, se acordó de Dios. En el día del quebrantamiento se humilló delante de Dios. Al contrario de su hijo Amón, dice que su maldad fue subiendo, escalando, en lugar de bajar. Y aquello que Manasés quizá dejó enterrado, no sé si lo dejó escondido en una bodega del palacio, no sé si lo dejó en una cueva, no sé dónde dejó esos ídolos, pero su hijo Amón sabía dónde estaban y los fue a sacar para volverlos a poner en aquellos lugares. Cuando nosotros no confesamos nuestros pecados y no nos ponemos delante de Dios a cuentas, entonces lo que hicimos en oculto, lo que le pasó a David, en público, nuestras generaciones lo hacen. Muchos hombres a escondidas adulteran, muchas mujeres a escondidas adulteran, a escondidas abortan, pero las generaciones lo van a hacer en público. Nuestros hijos los van a dejar allí en público. No permitamos ya más eso. Pongámonos a cuentas, porque somos la luz del mundo. Y tú que no conoces del Señor, puedes venir al Señor. Puedes venir y arrepentirte. No hay nada que te impida. Pedirle perdón. Lo único que te puede impedir humillarte del Señor es tu carnalidad, que te guste lo que estás haciendo. Pero si te gusta, confiésale al Señor. Padre, yo estoy feliz aquí donde estoy adulterando. A mí me gusta el pecado, pero hoy te lo quiero entregar. Hoy te quiero pedir que me ayudes. Porque tal vez a ti te gusta, pero al Padre no le gusta. Y hoy se lo vamos a entregar. Y la segunda cosa que te puede impedir venir al Señor es el orgullo. Y para eso no hay medicina. Porque la cerviz que no se humilla, viene el quebrantar. Y aún en el quebrantar no se humilla.
para eso no hay medicina, porque te repito, la única medicina es la sangre de Cristo. Padre, gracias por el momento que nos diste de estar aquí, Señor, delante de ti, para adorarte, para bendecirte. Gracias por estas perlas reveladas para tus hijos y sus generaciones, para poder compartirlas, Señor, con las naciones. Y que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, Señor. Te bendigo, Padre. Te glorifico y te alabo. Te pido, Padre, por esas personas que están ahí en la transmisión, Señor. Que toques sus corazones. Que los ayudes, Padre. Que los dirijas en sus caminos. Que su entrada y su salida sea bendita. Y ahora y para siempre. Que nos pongamos a cuentas. Que tu Espíritu Santo nos revele nuestros pecados, para declararlos delante de usted y pedirle perdón con un corazón constrito y humillado, porque ese es el sacrificio, el corazón, el espíritu quebrantado, el corazón constrito y humillado. A ese corazón tú no rechazas, Señor. Si a usted le gusta algo, si a usted tiene un pecado que dice la palabra que no debe de ser así, confiéselo al Señor. Dígale, Señor, a mí me gusta, pero a ti no, Señor. Te lo pongo en tus manos. Seas tú quebrando cerrojos, seas tú rompiendo cadenas, seas tú quitando ataduras, las mías y las de mis generaciones. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En tus manos estamos, Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida. Bendigo tus generaciones. Bendigo con la bendición pastoral. Pero más que mi bendición, que sea la bendición del Dios que derramó su sangre en la cruz del Calvario por usted, por mí y por la humanidad. En el nombre poderoso de Jesús. A los presentes y a los que están ahí detrás de este canal en el cual podemos transmitir. Gracias, Padre de la gloria. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Bendito sea, Señor.